intención es poder dar este ratito para reflexionar juntos como papás de deportistas adolescentes si el deporte ya alcanzó un nivel de exigencia que amerita mirar la nutrición de otra manera, que no sea solamente, bueno, tienen hambre, les doy de comer, me quedó esto, lo caliento y lo llevo al plato, o si ya necesita una estrategia. Como vengo recibiendo muchas consultas sueltas desde Instagram y desde el WhatsApp, y con los papás interesados me reúno en llamadas individuales, antes de llegar a esa instancia de, che, bueno, charlemos porque esto evidentemente lo necesito, se me ocurrió que esta instancia de pasar un rato juntos, responder preguntas y hacer un abuelo de pájaro, un recorrido por cómo trabaja una nutricionista deportiva con chicos que hacen deporte de alto rendimiento, podía venir bien para que el papá que esté del otro lado diga, ah, sí, esto es lo que necesito, o, ah, no, a mí me interesaba que coma más verduras, supónganse. Eso es más educación alimentaria o nutrición infantil, digamos, que le puede servir y ya. Entonces, un poco con esta pregunta vamos a ir avanzando. Cuando el deporte sube de nivel, entonces, ¿y qué significa subir de nivel? Que ya no entrena 3 veces por semana, que ya no va porque yo lo mando y me resulta saludable que haga deporte, sino que está federado, está participando en el seleccionado. Tenemos acá la mamá de un chico que hace vóley, que está en la selección de vóley, entonces sabe de lo que hablo, que quiere llegar lejos en el fútbol. Mis hijos son futbolistas, así que estamos en ese escalón en el que ya no alcanza cualquier plato. Entonces, la reflexión pasa por acá. Vamos a pensar en nuestro hijo hace 2 años por poner un número, hace 5, hace 4, para preguntarnos, ¿entrenaba los mismos días que este año? ¿Entrenaba antes la misma cantidad de horas que ahora? ¿Competía al mismo nivel? Quizá hay chicos que a esta edad empiezan a competir con categorías mayores a las de su propia edad, y a veces incluso les toca participar de su torneo, su partido y el torneo con la categoría siguiente. Eso desgasta más energía. Viajaba igual que ahora, tomaba tantas decisiones solos, y acá hay un punto clave porque a veces nos encontramos con nuestros hijos lejos de casa, pasando 2, 3, 4 días con la organización. A veces se hace cargo la organización, a veces tienen que hacerse cargo los chicos, entonces se van con otras familias. Esta es una pregunta que puede a veces necesitar una mirada nutricional de estrategia. Voy a ir a admitir personas que están esperando. Muy bien. Bienvenidos a los que están ingresando. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos, estamos en el medio de la presentación, estamos grabando el encuentro, soy Gaby Zabalza. Ya habíamos arrancado, así que desde donde estén después van a ver la presentación completa. Entonces, bueno, definíamos esto, ¿no? ¿La realidad hoy de mi hijo, de mi hija deportista, es la misma que el año pasado, que el anterior, o ya subió de nivel? Entonces, a veces el deporte cambia. Aumenta la carga, aumenta la exigencia, exige más autonomía, el cuerpo además está creciendo, ya no es lo mismo mi hijo hoy o mi hija hoy que menstrua, quizás las chicas, o mi hijo más desarrollado, que cuando era un niño y yo lo llevaba a entrenar. Entonces la pregunta acá como papá y mamá de deportista es, bueno, todo esto cambió, ahora, ¿su alimentación evolucionó al mismo ritmo? ¿O sigo resolviendo igual que cuando entrenaba 3 veces por semana? Esa es la pregunta, me parece que es esencial hoy, que les quería compartir, ¿no? A todos los papás que llegan interesados a ver, che, ¿y qué hacemos? Y a mí me preocupa la alimentación como deportista. Bueno, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿viene entrenando igual que antes? Quizá hay chicos de 15, 16 años que siguen yendo 2 o 3 veces al gimnasio y nada más, van a fútbol o a un deporte de equipo porque les divierte con sus amigos. Ese perfil no necesita una nutrición deportiva estratégica para llevar adelante su dedicación deportiva. Pero el otro, el que está en un seleccionado, el que está
queriendo crecer deportivamente, el que ya desarrolló muscularmente y se siente que acumula fatiga, ese necesita que la alimentación evolucione. Y nosotros, como somos los proveedores, somos los que estamos a cargo de eso. Entonces, ayudarlos a reflexionar ahí. A veces pueden pasar estas señales. Miren, quiero que estén atentos a si algo de esto está pasando en su casa. Falta de potencia o reconocen que antes llegaban más lejos y que ahora no tanto. Eso me puede hablar de que falta algo. Che, antes podía y ahora no. Antes me corría toda la cancha y ahora no. Antes hacía más largos en la pileta y ahora no. O el lunes arranco bien, el martes, pero llega el viernes y tengo que faltar al entrenamiento y dormir porque no puedo más con mi cuerpo. O sea, eso es una recuperación lenta, no recuperan del todo. Se empiezan a marear o empieza a haber calambres a repetición. Hay dificultad en sostener la intensidad. Hay una fatiga que se arrastra, que dicen, ay, menos mal que llegaron las vacaciones de invierno porque ya este chico no daba más. Y ahora no sé cómo va a sostener todo lo que viene en el resto del año. Empieza a haber irritabilidad o mal humor sin motivo, más allá de que sean adolescentes y que esto puede estar presente por el cambio hormonal, pero que ustedes se dan cuenta que no, acá está pasando algo más, porque no importa si está de fin de semana, de colegio o lo que sea, está especialmente irritable. Eso me puede hablar de una falta de energía. Muchos, cuando hay deportes de equipo, los chicos los escuchamos decir, no tengo piernas, me quedé sin piernas, no llegué a alcanzar a la última pelota, no, el salto en vertical final que pueden hacer en básquet, en vóley, no lo pude hacer como antes. O bueno, problemas más graves, lesiones a repetición. No todo es nutricional, esto es importante que lo sepamos, no todo calambre tiene que ver con comer bananas, es todo multicausal, pero la nutrición es clave. Y en estos casos de alto rendimiento sí merece ser revisada, por lo menos. Y ahí después decir, no, con estos pequeños ajustes ya haces mucho o necesitas un proceso de entrenamiento de lo nutricional, de aprendizaje de otras cuestiones para poder lograr otros objetivos más competitivos. Y ahí, si el chico tiene 12, 13, 14, 15 años, va al colegio y le cocinamos nosotros los papás tienen que ponerse a jugar a la par y a entrenar este equipo invisible que le llamamos a los alimentos y a todo lo que es nutrición deportiva para que esto salga. Porque yo a veces veo a los chicos en consultorio, pero los veo una hora, les digo lo que veo para corregir y después si esa mamá o papá no interpretó cómo tiene que cambiar la cosa, no considera el sistema familiar, los hermanos, la movida, la logística, esos cambios que vimos en la consulta no llegan a poder bajarse. Entonces, por eso la propuesta siempre a esta edad, por lo menos así la trabajo, en este caso la trabajo yo, es trabajo con la familia y con el deportista. Si la familia la dejo afuera, no me sale. Me dice, no me sale esto, no hay en casa. Entonces, la idea es aliarnos. Entonces, bueno, me fui por las ramas, pero la idea es esta. No conviene naturalizar esas señales que vimos antes sin mirar la alimentación, la hidratación, la recuperación, el descanso fundamental, porque ahí puede estar la clave de catapultarlos a un mayor rendimiento a los chicos. Entonces, siempre es, si lo querés bancar, y lo querés bancar bien, esto hay que mirarlo. Tengo muchas mamás que me dicen por ahí, bueno, no, pero la verdad que va bien, y con el trabajo que me da que coma distinto, deja que siga así, si pasa algo grave te llamo. Pero es que cuando pase algo grave, ya vamos a estar tratando de levantar desde una no conformidad. Y acá en lo deportivo, la gran diferencia la podemos hacer detectando oportunidades de mejora sin llegar a la no conformidad. Bueno, uso estos términos porque yo trabajé mucho con gestión de normas ISO 9001 en empresas y hablaba y auditorías de calidad. Entonces, cuando nos auditaban, no era lo mismo que te encuentren una no conformidad, algo que ya está mal y que tenés que corregir urgente si no te quitan la certificación, a que el auditor te encuentre oportunidades de mejora. Esto lo estás haciendo bien, pero lo podrías hacer excelente. Entonces, si a vos te recibías un informe de Bureau Veritas, pues bueno, no quiero decir marcas de certificadoras, pero si la empresa certificadora te daba un informe de estas son tus oportunidades de mejora, tenías un 1000 en tu empresa.
en la certificación, porque quería decir que hacías todo bien y te proponían mejorar. Pero si te aparecían no conformidades, era que tu trabajo estaba mal hecho. Entonces yo con los deportistas trabajo con ese foco. Digo, a ver, no me llegues con una no conformidad. Me lesioné toda la temporada pasada, no llego, me canso, estoy de mal humor, no sé manejar la hidratación. Llegá diciéndome, quiero llegar lejos, estoy creciendo, creo que hago todo medianamente bien, ahora quiero ir al siguiente nivel. Y ahí la nutrición deportiva tiene un montón de capacidad de acción. Y bueno, y en eso trabajamos, ¿no? Entonces empezamos a hablar más de lo técnico. Cómo hidratarte, cómo conocerte, cuánto sudor perdés, tenemos que suplementar o no, cuánta cantidad de proteína necesitas realmente, no es meter un whey protein y se resolvió todo. Entonces, bueno, ahí se me va la vida. Esto es un poco lo mismo que veíamos antes, ¿no? Necesitan energía, recuperarse, ver la hidratación, además están creciendo, se nos va mucha energía por muchos ejes en esta etapa de crecimiento madurativo del deportista. Entonces, acá un poco el ejercicio que les propongo es aprender a leer el contexto. ¿Hasta acá se entiende? ¿O las vengo mareando? Porque no las veo, chicas, se me quedaron en la otra pantalla. Alguna que abra el micrófono y me diga, sí, todo bien. Sí, todo bien, todo bien. Se entiende perfecto. Para los que llegaron últimos, pueden abrir micrófono y pararme cuando quieran. No es una clase, es una introducción para después poder compartir un poquito. Entonces, como papás de deportistas a esta edad, que estamos a cargo de la alimentación de nuestros chicos, lo mejor que podemos aprender a hacer es a leer su contexto. Y ahí está un poco lo que hablábamos con las mamás que llegaron antes, que yo les contaba, yo no armo planes cerrados. O sea, los terminamos armando junto a ustedes. Pero de entrada no le digo al deportista, hoy te toca comer milanesa con puré, porque yo sé que mañana llega a la casa y si sobró de la noche un guiso de lentejas, no va a ser la milanesa con puré que puso la Nutri. Entonces ahí se pierden en, ¿y ahora qué cocino? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Entonces lo mejor que podemos hacer es aprender a leer el contexto, saber qué necesita, entender un poquitito lo que dice la ciencia de la nutrición, bajarlo a la mesa y poder estar tranquilas de lo que improvisamos cocinar en casa tiene un fundamento correcto. Entonces, che, ¿qué cocino? ¿La pizza, la pasta, el arroz o el asado con ensalada? Entonces, cuando yo conozco qué va a pasar con mi hijo en el entrenamiento y sé qué le da la ensalada, la carne o el arroz, puedo tomar una decisión correcta como mamá. El chico capaz que ni se entera, sobre todo los que son chicos, pero yo voy a estar tranquila de que va a ir a correr y va a tener piernas, o que va a ir a nadar y no se va a quedar a mitad de camino. Entonces, bueno, acá es un poco no buscar eso correctísimo, eso, hoy te toca comer tal cosa, sino, bueno, ¿qué información necesito para tomar mejor decisión? No sé si se entiende la idea. Les pongo unos casos, a ver, para compartir un poquito y poder tomarme un mate. Bueno, elijo casos futbolistas porque yo soy mamá de 3 futbolistas y estoy muy invadida de temas del fútbol, pero siempre es aplicable a todos los deportes. Supónganse que tiene un partido de vóley, de básquet, de fútbol, una pileta. No sé, las mamás que entraron nuevas, ¿qué deportes practican en su casa si nos quieren compartir? Acá ya tenemos fútbol, vóley. En mi caso, natación. Natación, bien, acompaño a varios de natación. ¿Quién otro? Entró una persona más, tenía varios en la sala. Ya veo que no les di entrada. No. Tengo bien. Bueno, somos natación, vóley, básquet, fútbol. Supónganse un partido a las 5 de la tarde. Vacaciones. Se levantó tarde, desayunó a las 11 de la mañana, va a comer la familia a la 1, él dice que no tiene hambre, quizás ya está nervioso por el partido. ¿Qué harían como mamás? ¿Les ha pasado esto? O se tiene que ir a nadar a la pileta, hacer 3 horas entre ligas y largos técnicos y se va hasta las 8 de la noche a la pileta. Sí, nos ha pasado. Y a la final esperamos un rato más, come antes de salir, a veces no justo lo que tiene que comer, pero bueno, porque tampoco se quiere sentir pesado.
ahí está el tema. ¿Qué estás mirando, Clau, ahí? ¿Qué mirarías? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tolerás? Fíjate que siempre anteponemos a la persona, al deportista, a lo que teóricamente se tendría que comer. En lo que respondiste está todo el análisis del caso y está buenísimo. Entonces, como papás, poder mirar qué está pasando ese día. ¿Se está yendo a un partido amistoso con amigos? ¿Se está yendo a un partido importante de la liga de la provincia? El estado de nerviosismo que va a tener ese jugador o ese deportista para poder comer es muy diferente en un caso o en otro. Entonces acá no hay respuestas correctas. Yo no puedo dejar escrito en un papel, partido que se juega a los 17, desayunar esto, almorzar esto y comerse esto antes. Eso puede ser una teoría. Después a ustedes como papás les va a tocar mirar ese contexto, ver qué está pasando y tratar de tomar la mejor opción. Entonces yo a veces con los papás trabajo, la opción que tenés, vos tenés que tratar de meter nutriente. No podés meter nutriente sólido, meterás nutriente líquido. Entonces ahí van tomando decisión. Es un partido muy importante, vamos a trabajar desde 2 días antes para cargar combustible. Y ese día con la adrenalina que tiene, no lo vamos a exigir a que coma nada y pueda avanzarlo con el combustible que cargó antes. Lo que le quiero mostrar con esto es, se generan diversas situaciones en una temporada en nuestra casa por los chicos, entonces nos toca tomar decisiones para darle de comer a ese deportista, a sus hermanos, a nosotros adultos, quizá hay distintos objetivos. La mamá que tiene que, no sé, tengo mamás deportistas que preparan carreras de ciclismo y mamás que están posmenopáusicas queriendo bajar de peso. Y me dicen, ¿le tengo que hacer comida aparte? De ninguna manera. Vamos a usar el patrón de alimentación de la familia, el menú que vos prepares y vamos a aprender a manejar proporciones. Quizá la mamá necesita más cantidad de fibras, quizá el chico necesita usar solo el hidrato de carbono, para lo cual tengo que haber entendido qué alimento es el hidrato de carbono, cuál me aporta fibras. Entonces, siempre la propuesta es, aprendamos, así ya se lo llevan puesto como herramientas y les sirve para este deportista, para sus hermanos, para la vida en general. Y el chico cuando se vaya de casa aprende a manejar su alimentación cuando tiene que ir al súper a comprar comida. Porque si no, el papel le queda obsoleto, quedó pegado a la heladera del año que vimos a la Nutri, que decía que había que comer eso, pero nunca entendí por qué me lo había dado. Entonces, bueno, fíjense todo lo que miramos antes de decir esta comida con aquella otra. Acá hay otro caso que se nos puede presentar en verano, incluso con las piletas hay un tema ahí, con la temperatura del agua y demás. Entrena más de 90 minutos, se lleva una botellita con suerte, yo trabajo mucho, chicos, llévense agua. Ahora nos contarás, ¿cómo te llamas la mamá de nadador? Andrea. André. ¿Ya nos conocemos, Andrea? Personalmente no hablamos nada más. Hemos hablado. Pues me suena tu voz y no te estoy viendo. Entonces digo, por ahí ya nos conocemos. No, porque tengo un filtro horrible que no sé cómo sacarlo. No, pero porque yo estoy viendo solo mi presentación y no veo dónde estamos. No estoy viendo la pantalla de padres. Entonces no te estoy viendo. Me pasa mucho en natación, me cuesta muchísimo que se hidraten, muchísimo. Y a veces cuando los entrenos superan, y como están metidos en agua, no se dan cuenta que el sudor. Claro. Entonces, es todo un tema para trabajar. Bueno, ¿qué les parece cuando el entrenamiento es muy largo, cuando hace mucho calor y entrenan en esta situación? ¿Alcanzará con decirle a nuestros hijos, dale, hidratate, toma más agua? ¿Qué piensan? No. ¿Por qué no? No, porque inclusive, bueno, Nehuen en el verano hace beach, vóley, imagínate, toda la tarde al sol, y no, necesita también recuperar sales, minerales, cosas que va perdiendo con la transpiración, si no, no le alcanza. Exactamente, mirá que mamá, Clau, ya aprendiste un montón de cosas. Entonces, es importante, justamente otra vez, leer el contexto.
Y eso es una parte importante que atravesamos en cualquier acompañamiento de deportista. Ahora, el chico que entrena poco, que entrena un día, una hora, y al otro día descansa y vuelve a entrenar, no tiene tanto riesgo de deshidratación como estos deportistas que entrenan tanto tiempo. Entonces, esta es una parte que también puede servir para que el papá que nos esté escuchando del otro lado diga, claro, no, mi hijo está en estas condiciones, está con riesgo de deshidratación, no sé cómo armar un protocolo de hidratación, ni sé cuánto estará perdiendo de sudor. Hay una manera de saber cuánto pierden de sudor nuestros hijos, pesándolos, es muy fácil. No pierden lo mismo en verano que en invierno, cada uno por su genética pierde diferente. Entonces, fíjense todo lo técnico que se maneja alrededor de la hidratación, con el agua, con los electrolitos, la sal, con la energía que podemos meter en el agua, que nos podemos estar perdiendo de darle por desconocer. Entonces, bueno, vamos a seguir con la presentación. Quiero tratar de ver si puedo grabarlos a ustedes. Estoy yendo y viniendo, pues no me sale. Otro caso último. Tiene colegio, entrenamientos, partido, está durmiendo menos. Se les debe haber pasado ahora en vacaciones de invierno que todos durmieron más, ¿no? Sí, aprovecharon totalmente. a descansar, a dormir muchas horas. Sí. Este caso termina de entrenar, demora horas en comer y ya al final de la semana te dice estoy muerto, no puedo más, hasta te pide faltar al entrenamiento. ¿Qué piensan? ¿Faltará motivación? ¿Faltarán condiciones de mejor entrenamiento? ¿Hay algo que habrá que revisar? Eso, esto que estás planteando es lo que a mí me pasa puntualmente, porque decimos, estamos haciendo todo bien, igual llega y dice, no, me falta fuerza, me falta nada, me falta como empuje, te dice, y nada, y es como que estamos haciendo todo bien, duerme, come, toma los suplementos, pero ¿Él bueno. está con acompañamiento nutricional, Andrés? No, está ahora con el deportólogo. ¿Y el deportólogo le maneja la alimentación? Le da como lo que nos hace nos Una da como guía. una base, lo que decís, acá pone hidratos, más proteína, más, no sé, alguna fibra, alguna ensalada, nos va dando esa pauta, pero no es que nos da No un lo régimen. profundiza. Cuando llegan casos así que vos ves subjetivamente, el chico te dice, no llego con potencia, ahí hay que mirar un poquito más afinado. Y ahí, de acuerdo a su peso, cómo está comiendo, y hacer lo que se hace es un cronograma semanal, de lunes a domingo, con los horarios, se hace así, lo armamos con los chicos acá, ¿no? Cuando lo trabajamos. Una semana deportiva, vamos trabajando lo que llama la periodización nutricional. Che, este lunes, mirá lo que pasa este lunes. A ver, ¿dónde tenés las ingestas? A ver, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Qué día vos te sentís que te cae? Este día, ok. A ver, este día tendrías que estar consumiendo tanta cantidad de energía, tanta cantidad de carbohidratos, tanta cantidad de proteínas. Yo generalmente eso se lo hago al final a los chicos de todo un proceso donde ya aprendieron qué es una proteína, Claro. qué es un carbohidrato, cómo manejarse. Esos ajustes cualitativos, que también los manejo así al inicio, de repente necesitan pasar a ser cuantitativos. Es decir, claro, lo que pasa es que no te alcanza con esta cantidad. O acá te estás pasando muchas horas sin este nutriente. A ver, ajustemos acá, anda, probalo y contame. Y así vamos entrenando en carne propia su indicación. Él tiene que encontrar lo que a él le sirve. Yo tengo varios nadadores, acompaño a nadadores de Santa Fe, tengo un chiquito de Santa Fe, de acá de la zona también, y vamos trabajando, si bien la nutrición deportiva tiene el mismo fundamento, cada caso es diferente. Que si va a la escuela a la mañana, que si va a la tarde, que si se lee de la escuela y se fue directamente al club, ¿qué haces en el medio? Entonces eso se trabaja con las mamás. Y bueno, ¿qué le hago? ¿Qué cantidad le alcanza? ¿2 vainillas o 8 vainillas? No es lo mismo el que pesa más que el que pesa menos, el que ya se desarrolló que el que no. ¿Cuántos años tiene tu hijo, André? Mi nene tiene 15, nada, Ah, es grande. y mi nena tiene 12. ¿Nadan los dos?
Nada los dos lo mismo, lo que pasa que, bueno, mi nene tiene 15 y le falta más musculación, entonces es como que está como potenciando y mi nena tiene que bajar un poquito el peso. Entonces tengo las dos cuestiones en casa Los objetivos, claro, claro. Sí, diferentes. amerita, si a vos te interesa después que hablemos todo esto, nos reunimos particular y Sí, hablamos sobre los casos a ver cómo lo haríamos y ahí después vos tomás tu decisión. Pero sí, dale. tenés un montón para hacer. Tocaste un tema que no lo tengo en la presentación y que me interesa aclararlo, porque lo preguntan mucho. Me escriben muchos papás y mamás diciéndome, nos mandaron a la Nutri Deportiva porque les falta músculo. Y son chicos de 12, 13, 14, 15 años. Si bien, por supuesto que con la nutrición deportiva vamos a ir dando ese impulso al desarrollo de masa muscular, lo que tienen que saber los papás es que no es que hacemos una dieta para subir el músculo ya. Nosotros no podemos apurar al desarrollo, al dictado genético, digamos, a lo que el proceso madurativo de ese chico en crecimiento y desarrollo va a suceder por el dictado hormonal. O sea, una vez que se estiran en su esqueleto, creció en altura, recién después viene el momento del desarrollo muscular y las hormonas empiezan a trabajar para ese desarrollo muscular. ¿En qué podemos estar fallando como familia, como papá y mamá que cocinamos para ese momento de la maduración? En que nos quedemos cortos y que ese proceso que se está dando naturalmente no tenga los ladrillitos para pegarle a ese cuerpo que encima está desgastándose un montón entrenando. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar la nutrición deportiva? De que la comida que le llegue a ese plato sea suficiente para entrenar y para desarrollarse. Pero el proceso madurativo siempre va a responder a la genética y al momento de pico de velocidad de crecimiento de ese deportista. Entonces yo siempre lo explico a eso, porque a veces me dicen, tiene 12 años, me dijo que estaban re flaquitos, se fue a hacer una prueba y me dijeron que le falta un montón de cuerpo. Y sí, pero esperémoslo, quizás es un madurador lento y va a desarrollar a los 15 masa muscular, o a los 16, porque todavía no se pegó ni el estirón. Entonces eso primero hay que comprender en qué parte de la curva de crecimiento está mi hijo y cómo lo puedo acompañar, y no puedo apurar procesos. Pero sí, si yo no lo reviso, me puedo dar cuenta tarde que, ay, claro, llegó a los 17 y no tiene la masa muscular desarrollada como debería, porque le faltó todos estos años. ¿Se entiende la diferencia? Entonces a veces es calma, calma, que ya va a llegar ese momento, pero si me encuentra bien parada, va a explotar como tenga que explotar, digamos, va a crecer lo que tenga que crecer. Yo a los chicos siempre les digo, hay un blanco genético. Vos naciste con una ficha, un instructivo intracelular en tu ADN que le dice al cuerpo, no sé, Pedro está preparado para crecer entre 1,70 m y 1,76 m. Y puede llegar a tener este esqueleto, y este esqueleto va a soportar tantos músculos. Ahora, si vos le das poquita comida, el cuerpo va a hacer lo que pueda con eso, y puede llegar al 1,70 m como mucho, o incluso si hay un problema de desnutrición o un déficit calórico grande, ni siquiera alcanzar su mínimo ideal. Entonces ahí los médicos pediatras siempre detectan si hay una baja talla, un bajo peso y derivan. Pero también puede pasar que vos con todo lo que comés, lo que entrenás, lo bien que dormís, te vayas al tope de tu expresión genética. Y eso está buenísimo. Entonces nosotros tratamos de acompañar para que sea tan suficiente la alimentación y el ritmo que usamos en la semana y las decisiones que vamos tomando, que mi hijo pueda ir a su mejor versión, digamos, que su genética se logre expresar con toda la información que traía puesta. ¿Se entiende? A veces me preguntan, ¿y yo si hubiese comido más, hubiese sido más alto? Primero no lo sabemos, porque habría que estudiarlo, pero no más alto de lo que la genética dictaba, eso seguro. Entonces nosotros vamos a intentar que suceda todo convenientemente con lo que le damos de comer, con el descanso y demás. Que por lo menos desde lo dietético no haya nada que decir. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir terminando con esto. Entonces, fíjense, para resolver estos casos que vimos, ningún caso alcanzaba con decir, ¿esto es sano o no?
le doy alimentación saludable a mi hijo. Ya a un deportista no le alcanza con comer sano. Incluso hay momentos de la temporada que van a comer de una manera que consideramos no saludable. Alta cantidad de azúcares, sin fibras, momentos específicos de la competencia donde no necesitan, por ejemplo, la pileta, necesitan irse de torneo. Lo más probable es que ahí la cantidad de verduras, de frutas enteras, se las saquemos, las legumbres, porque él necesita estar liviano intestinalmente. Tiene que ir a energía rápida, de rápida absorción. Pero un fin de semana que estoy tranquilo en casa, descansando, fuera de temporada, ahí aprovecho a comer lo que entendemos por saludable, mayor cantidad de fibras y demás. A veces los chicos hacen al revés. Como el huevo, la palta y el tomate en plena competencia en la semana, y el fin de semana que estoy descansando, me voy al cine, me tomo la gaseosa con el pochoclo, me como el helado, me como la torta. Entonces digo, ojo con ese péndulo, que el fin de semana cuidalo desde lo saludable y en la semana usa bien los nutrientes de acuerdo a tus horarios. Todo esto que estamos hablando es leer el contexto. A eso me dedico, enseñarles a leer el contexto a los papás. Esto es adquirir criterio nutricional deportivo, que es muy distinto al criterio de cualquier mamá de hijos que están creciendo saludables y haciendo deporte recreativo. Entonces, nuestra misión o el desafío que tenemos es entender qué necesita el cuerpo según lo que le está pidiendo el deporte esa semana y poder dárselo desde casa con lo que esté pasando en casa. Porque puede haber cumpleaños, me invitó la abuela, flexibilidad, y bueno, y ahí tengo que hacer malabares con criterio para poder seguir viviendo la vida y seguir ofreciéndole lo que más necesita. Porque no es cuestión de pasarse a un mundo riguroso, de que ahora mi hijo no pueda ir más a comer los ravioles que le amasó la abuela, que me ha pasado de recibir, me pasó una vuelta de recibir deportista adolescente que necesitaba bajar pliegues grasos, estaba haciendo una dieta baja en carbohidratos, y entonces me cuenta, llorando, que hacía 8 meses, creo que me había dicho, que no iba a almorzar a la casa de la abuela la pasta que tanto le gustaba, que le hacía amasada casera, porque estaba haciendo una dieta baja en carbohidratos, y como esa era la indicación y el sábado no tenía pasta, ella había decidido no ir más con la abuela. Yo les pregunto, como mamá, papá de chicos, ¿a ustedes les parece que esa es una decisión correcta, aunque el deporte sea exigente? ¿Cómo lo consultaron? ¿Qué pensaron? No, pobrecito. ¿Le dirían no vas más a lo de la abuela, o le dirían gorda, no pasa nada? No pasa nada. No pasa nada. Claro. Comete ese plato, estoy feliz. Va por ahí. Hay muchos momentos en la vida deportiva de nuestros hijos para hacer cambios que impacten en su rendimiento deportivo. O sea, el plato de pasta de la abuela le va a dar más satisfacción y la va a hacer correr más feliz, nadar más feliz, competir más feliz, que la angustia que traía de 8 meses de no comerse el plato de la abuela. Entonces yo me acuerdo cuando le dije, pero comételo. Ahí se largó a llorar. Me dijo, hace 8 meses que no me como el plato de la abuela porque yo quería cumplir a rajatabla todo lo que me habían dado. Entonces le digo, a ver, pongamos las cosas en su lugar. Una cosa es un deportista con un contrato firmado que le pagan un sueldo por ciertos compromisos y resultados, y que le pagan para comer de esta manera, y que ahí sí puede decir, abuela, como y te voy a dar un peso después, porque si la verdad que si me voy a comer todos los sábados este plato de pasta, no me va a servir para mi trabajo. Eso es una cosa, deportista adulto, tiene otra madurez. Chicos que están en desarrollo, con vida familiar profunda y demás, necesitamos cuidar los vínculos, cuidar la flexibilidad con la comida, cuidar la relación con su imagen, cuidar lo que nosotros hablamos en comparación de tu cuerpo con el de tu amiga. Mirá, este hizo nutrición y mirá cómo está, compararlo con él. Hay que ser muy cuidadosos en todos estos aspectos. Así que no todo pasa por cómo armé el plato, sino qué pasa alrededor de ese plato. Y a veces comer con la abuela me da una alegría que me hace rendir mejor después en mi deporte. Entonces, bueno, con todo este contexto,
la verdad es que a esta edad, hasta que el deportista se nos muda solo a la universidad o a un club, no trabaja solo el deportista, trabaja la familia con la compra, la organización, la cocina, los traslados, las idas y vueltas, las decisiones, y después el deportista que va comprendiendo, va entendiendo que si quiere entrenar su paladar para lograr mejores resultados, va decidiendo, como que acá deja de haber fricción familia-deportista cuando entra la tercera pata del profesional de la salud ayudando en esto. Eso es lo que a mí me pasa con las familias que acompaño. Me encuentro muchas veces que la mamá, que está muy interesada en que el hijo coma distinto, como que le marca mucho al chico, y el chico, en vez de entender que eso es para él, termina interpretando que si se come eso le hace feliz a la mamá. Y en la adolescencia hay muchas batallas que se van librando, y si el chico inconscientemente detectó, que a vos te hace tanto interés la nutrición, listo, por ahí va a ser mis rebeldías adolescentes. Entonces yo a veces le digo a las familias, no digan nada, no hablen de comida en la mesa, dejen esa parte para mí, que la parte de nutrición la hablen conmigo, y vos, mamá, habla conmigo todo lo que necesites. Y en esta bisagra que se genera con el profesional de la salud, se baja mucho la fricción en casa. El deportista ya empieza a ver la nutrición como algo para él, y la familia se queda tranquila de que están haciendo lo correcto. Entonces, por ese lado viene bárbaro. Le trabajamos como en una especie de equipo técnico al deportista cuando nos unimos los adultos para sostener toda esa alimentación a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, bueno, sucede un poco más. ¿Qué buscamos entonces? Criterio y autonomía. Poder caminar despacito hacia un mundo adulto del chico, donde el primer día que le toque ir a hacer compras sin nosotros, sepa qué comprar, que sepa hacer recetas, que sepa qué elegir, o se quede de pijamada en la casa de los amigos, o estudiando el día de mañana que viva no sé, en otra ciudad porque se fue a la universidad, y sepa cómo armarse un menú en la semana. Entonces, ese es el objetivo, es a largo plazo. No es darle un menú para que cumpla la temporada, si bien en estos casos, como hablábamos con Andrea, a veces se necesita ir a mirar, a hilar finito, a decir, che, esto no te alcanza, hacelo de, estos son los electrolitos, esta es la cantidad de líquido que necesitas, esto, pero entendiendo el por qué, después le sirve para proyectarlo en un futuro. Bueno, saber que el menú perfecto no existe, que en nutrición, a mí me gusta decir que, por suerte, gracias a Dios, en nutrición no hay una sola manera de hacer bien las cosas. Entonces, hay que mirar bien cómo es nuestro chico, cuál es el contexto, qué le gusta, qué no le gusta, su historia clínica, cómo es el deporte, y ahí empezar a probar el protocolo y negociarlo con él hasta que se encuentre lo conveniente para ese momento, que quizá cambia en la temporada que viene, pero ya lo voy cambiando sobre fundamentos aprendidos. Bueno, todo esto es para decirles que si, tanto a los que están presentes como a quienes estén viendo virtual, el encuentro grabado, si todo esto que conversamos les abre preguntas, decir, che, bueno, sí, esto me falta tarlo, me falta tarlo, me falta tarlo, lo que les propongo es reunirnos aparte, individualmente, para hablar así como hablábamos con Andrea. Tengo mi hija, mi hijo más grande, estos objetivos, bueno, de esta manera se puede trabajar. Hoy actualmente el programa Bancalo Bien dura unas 16 semanas. En esas 16 semanas entrenamos la nutrición de manera fuerte las primeras 8, donde yo estoy vinculada por WhatsApp generalmente con el deportista de manera sincrónica, y con la familia me voy reuniendo en espacios de implementación, les llamo, que son virtuales, así como estamos ahora, de 30 minutos, y me voy conectando con ustedes semana a semana, donde vamos hilando diferentes cambios. Las otras 8 semanas quedan libradas a la autonomía de ustedes para que practiquen, queda el link por si quieren hacer preguntas y demás, y después hacemos un encuentro de proyección, balance, nos volvemos a encontrar. Los que estamos acá en Neuquén, les podemos sumar la antropometría, los que están es un programa totalmente virtual, los que están fuera de Neuquén, lo hacemos totalmente virtual. Así que espero que el momentito esto les haya servido para por lo menos detectar si
su hijo deportista está en una situación en la que amerite mirar la nutrición de manera estratégica y no solamente de manera saludable. Entonces, la idea es esto, ¿no? Es poder reflexionar que para acompañarlos en su deporte, lo que pasa fuera de la cancha, bueno, otra vez idioma futbolístico, chicos, disculpen, mis hijos futbolistas, pero lo que pasa fuera de sus entrenamientos, de la pileta, de una cancha, de un lugar de entreno, es lo invisible, y ese entrenamiento invisible va a tener mucho impacto en su desenvolvimiento. Entonces, ahí entra la nutrición deportiva, digamos, para poder ocuparse de todo esto. Vamos a detener la presentación.